Mi opinión acerca del humor. ¿Hasta dónde llega la libertad de los comediantes de hacer un comentario políticamente correcto? Hasta donde ellos quieran. El humor no debe tener límites. Te voy a decir cuál es el límite normal del humor. Y hay un comediante que es Jimmy Carr, un británico, que es malo. Y él prueba los límites del humor y lo hace directamente con la gente. Entonces voy a hacer chistes sobre mujeres, voy a hacer chistes sobre incesto, ahora voy a hacer chistes sobre pederastia. Y evidentemente puede ser enormemente pesado. Y él mismo dice, ok, aquí ya no nos reímos, ¿verdad? Ahí está el límite. Y él lo dice jugando siempre en los límites. Es tremendamente audaz, pero tremendamente bueno en lo que hace Jimmy Carr. Pero ahí está el límite del humor. Mira, cuando tú haces un chiste tan pasado de rosca que la gente no se ríe o hace ese sonido que es el que más detesta un comediante, le digo, oh, ahí sabes cuál es el límite del humor, pero no te lo imponen externamente, te lo está contando tu propio público. Eh, Otra cosa que dicen con mucha frecuencia los comediantes ahora es todavía demasiado temprano. Cuando ocurre una tragedia, a la larga se hacen chistes sobre las tragedias. La gente, si yo hago un chiste hoy sobre la guerra de Atenas y contra Esparta, o sobre las guerras púnicas, entonces llega Aníbal y le dice a su papá, oye papá, quiero conquistar Roma, pero tengo que matar muchos elefantes. La gente probablemente se ría si el chiste es bueno, yo soy malísimo escribiendo chistes, pero si hago un chiste sobre la guerra de Ucrania hoy, la gente va a sentirse un poco incómoda porque está ocurriendo. Entonces, los comediantes están muy conscientes de que hay un tiempo entre que ocurre una tragedia y puedas hacer chistes sobre la tragedia, sobre el dirigible Hindenburg. Yo he oído chistes, por ejemplo, cuando se incendió el dirigible Hindenburg, o cuando el asesinato de Carrero Blanco, allí salieron chistes al día siguiente, que algunos eran tremendamente crueles, pero también ahí había una intencionalidad política o había una situación política que se estaba viviendo. Entonces, creo que esos son los límites del humor, pero no se pueden imponer desde fuera. Si los impones desde fuera, si tú aceptas un límite al humor porque te parece correcto, estás aceptando que otros impongan otros límites. Y al final haces humor oficial, haces el humor de las revistas humorísticas soviéticas o de las revistas humorísticas nazis. Y entonces eso ya no es humor.